Bueno, yo soy Marta Van Tarvik, que he sido beneficiaria también de esta beca de colaboración entre Matadero y Dos Mares. Y bueno, he organizado un poco mi presentación para contaros tanto el proyecto que he planteado, el sitio donde he estado, como las derivas que finalmente ha tomado este trabajo. Bueno, Dos Mares es una asociación que organiza su actividad en diversas líneas de actuación. Y, bueno, para resumir, yo diría que es sobre todo una asociación que pone o se dedica a poner recursos a disposición de los artistas. Yo los he visto como facilitadores del trabajo de los artistas. Está compuesta por dos personas, Laurent Bourris y Ronald Reyes. Laurent es francés, Ronald es costarricense, ahí surge esta cosa de los dos mares. Y creo que esta cuestión dual es muy importante en cuanto que obliga a una constante conversación y se nota que todo el trabajo que tienen está fundamentado sobre todo en una práctica que tiene que ver con lo dialógico. Esto también creo que se extiende de alguna manera en cómo ellos entienden su actividad con los artistas. Y bueno, esta imagen de lo dual es también algo que se me ha repetido mucho a lo largo de la residencia, de algo que se despliega, de algo que se compone de varias partes diferenciadas, pero que a su vez conviven juntas. Y me he dado cuenta también como de alguna manera esto está también presente en mi obra, entonces ha habido como un proceso muy curioso como bueno, de entender esto desde distintas perspectivas. El trabajo que yo presenté a la residencia se titulaba Patrón. Era un trabajo que venía ya previamente bueno, ejercitando desde una de las becas de producción que salieron el año pasado también aquí en Matadero, y tuve el acompañamiento del artista a la que admiro profundamente, Azucena Vieites, que me ayudó muchísimo. Y bueno, consistía en un proceso de dibujo que investigaba un método para generar dibujo desde una idea performativa. Entonces, bueno, este sistema de dibujo ahonda mucho en la idea de la representación del movimiento y cómo para representarlo justamente es preciso detenerlo y cómo esto encierra en sí mismo una contradicción, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver también con la idea de la fenomenología de la visión y los comienzos del cine o ese cine primitivo. El movimiento, de una manera como muy inmediata, me llevó hacia el cuerpo. Y esta cosa de las maneras inmediatas o de las intuiciones, también gracias a estos meses de residencia que he tenido mucho tiempo para pensar en mi obra, discutir sobre ella con otras personas. Bueno, veo que estas intuiciones o inmediatez, que es algo que repito mucho constantemente, ¿no? Que creo que también ha salido varias veces en las presentaciones de hoy, creo que en el fondo siempre remiten a cosas previas que ya estaban ahí o cosas que de algún modo siempre han estado circulando en mi trabajo y que tiene mucho que ver con lo que los franceses llaman la posición, ¿no? Que esto es algo como que ellos me trajeron a colación y fue algo sobre lo que discutimos bastante. Yo tengo ciertas dudas sobre si esta posición es algo realmente estático, si va cambiando. Ellos creen firmemente que es una posición que no cambia en el tiempo, ¿no? Pero bueno, tiene esta cuestión de desde dónde miras tú o desde dónde hablas tú, ¿no? Bueno, entonces creo que aunque no haya sido anteriormente de una manera consciente, siempre hay un retomar ese pozo o unas ciertas inquietudes concretas. Y la residencia me permitió de algún modo explorar esto en mi práctica y conectar con esto. Entonces, bueno, como decía, el movimiento de alguna manera me llevó hacia el cuerpo y a experimentar en el estudio con movimientos corporales. Yo no tengo una formación en danza, sí que he tenido la danza cerca por ciertas cuestiones, pero bueno, esto de algún modo como que me llevó a estas limitaciones, me llevaron a experimentar como de una manera quizás algo más radical con algo muy pequeño que me permitiera una variedad y riqueza, ¿no? Y ahí aparecieron el tema de las manos y la categorización también de los movimientos en rotaciones, flexiones y desplazamientos, ¿no? Y a través de estos tres ejes ir recombinándolos. Entonces surgieron estos dibujos que veis aquí, que funcionan como patrones de repetición con pequeñas
variaciones, que es también lo que dan esa sensación de movimiento al propio dibujo, y cómo desde algo figurativo también me interesaba mucho cómo se van dirigiendo hacia una cierta abstracción. Me gustaba mucho también pensar cómo... ¿Podemos bajar un poco el volumen de esto para poder seguir hablando encima? Sí. Genial. Bueno, me interesaba mucho también cómo la relación que existe con el cuerpo, ¿no? En el momento de grabar esos movimientos, también que os he traído aquí los brutos, esto es como un striptease completo de lo que es mi proceso. Entonces, bueno, como en el momento de grabar esos dibujos, también en el momento de dibujarlos hay un cambio en la relación con el cuerpo, ¿no? Y como también en el proceso de dibujo hay algo que es pasar mi cuerpo, ¿no? Y pasar mis manos por mis propias manos, y cómo esto también genera un efecto de espejo, de lo doble o de aquello, de ese cuerpo que se despliega, que me interesaba bastante. Finalmente está también el tema del formato del dibujo, ¿no? Que viene dado por un tema de la duración del propio movimiento, y cómo esto establece una escala con lo corporal, con el espectador. Y esto también me lleva a pensar a cómo se pueden generar ciertos ritmos de circulación en la exposición a través de la disposición de los propios dibujos, ¿no? Entonces estaba esta idea de seguir, esto es lo que yo había planteado a priori, y seguir tirando de ese hilo de lo performativo para, bueno, seguir explorando lo performativo desde el dibujo. Bueno, cuando llegué a Dos Mares, como decía, esta no es una asociación que solo dé un soporte material como un estudio, un alojamiento, sino que también tienen la idea de dar un acompañamiento a base de tutorías semanales que consiste justamente en esta práctica de diálogo, ¿no? Y tienen además una metodología muy concreta en la que introducen al artista residente, que divide el proceso de residencia en dos fases muy distintas, que ellos llaman la primera la fase de investigación, ¿no? Y una segunda fase de producción. Bueno, como en cualquier encuentro en el arte y en la vida, creo que también siempre existen fricciones, ¿no? El hecho de encontrarse en sí implica ya un propio roce, y cómo ese roce es necesario para que exista finalmente un encaje o encontrar esos modos de encaje. Para mí, esta cuestión de la división entre la investigación y la producción fue el primer momento en que, bueno, me generó una cierta incomodidad, por así decirlo, ¿no? Y porque para mí el proceso de producción es también un proceso de investigación y viceversa, ¿no? No entiendo tampoco la investigación únicamente desde una cuestión teórica. Con el tiempo también y con estas prácticas de conversación entendí que sus lógicas tampoco están cerradas en eso, sino que también ellos contemplan esos caminos de ida y vuelta. Entonces, como finalmente creo que hubo un buen entendimiento en este sentido. Y bueno, hablar tanto de la obra de uno, a mí soy una persona que además me cuesta mucho hablar de mi obra, me cuesta mucho ponerle palabras, ¿no? Esto implicó también el hecho de que yo me diera cuenta del miedo que tengo a las palabras y de dónde vienen esos miedos que tienen que ver justamente con la idea de fijar o de limitar algo, ¿no? Y esta práctica de diálogo, finalmente me sentí cómoda en ella, pero me pareció que justamente consiste en un intercambio, ¿no? Y en cómo esas palabras se van superponiendo las unas a las otras, no son fijas, sino que justamente están en constante movimiento, y tú mismo y tus ideas se mueven con ellas, ¿no? Bueno, como decía, aunque desde al principio tenía unas ciertas suspicacias con esta metodología, que me parecía más cercano a algo que se aleja un poco de mi práctica, que tiene que ver más con lo proyectual y lo discursivo, ¿no? Sí que se estableció una relación pedagógica que creo que fue muy fructífera para hacerme plantear muchas cosas en este momento, además que me encuentro de mi trabajo. Y me hizo comprometerme con otro tipo de hacer y de movimiento al que yo no estoy acostumbrada, y me ha permitido revisar y, bueno, mover ciertas cosas de mi práctica de manera distinta, ¿no? En el momento de investigación, que para mí fue como el más complicado, porque sentía que tenía un poco como las manos atadas a la espalda, normalmente
me tiro al material desde una cosa de deseo y luego paro y pienso, ¿no? Bueno, creo que finalmente me ayudó, aunque fue duro, porque me tocaba justamente lo que habla Mateo del trabajo, como lo que yo siento que es trabajar, ¿no? O hacer trabajo. Y, bueno, como que me resultaba complicado, pero mi método tiende a eso, a una sobreproducción, finalmente parar, mirar y descartar, ¿no? Pero también es verdad que con el tiempo en que creo que las prácticas tienden como a acelerarse y esos tiempos de mirar se van acortando. Y creo que una de las cosas que me ha dado la residencia es aprender como también esa importancia de mirar, ¿no? Y de estar presente en eso. Dos Mares entonces me propuso no partir únicamente de la idea de llevar a cabo lo que había planteado sobre papel, sino que aquello que había planteado y aquello en lo que estaba me sirviera como un soporte para desde ahí revisar mi práctica, para hablar desde ahí de mi práctica. Y bueno, eso supuso todo un trabajo también de revisión del dossier, página web, redacción de textos, que también creo que me ha servido, aunque también me generaba bastante, bueno. Y creo que lo que sobre todo me vino muy bien fue revisar como los puntos de unión por los que mi práctica ha ido avanzando, ¿no? Y de dónde viene y como hacia dónde va y hacia dónde quiero dirigir mi práctica. Entonces, de algún modo, como qué sentido tiene, ¿no? No sentido como una idea de significado, que esto para mí es importante, sino como una idea de dirección. Que creo que no es necesario tanto un significado, sino más bien saber hacia dónde estás yendo. No sé qué tal voy de tiempo, pero bueno, voy a seguir un poquito más. 3 minutos me quedan, perfecto. Bueno, a ver. Esto que decía antes como de los temas de las intuiciones, ¿no? Como hacer emerger a la superficie ciertas cuestiones, sí que me ha servido para tener justamente esos puntos de agarre desde donde empujar la práctica en ese sentido, ¿no? Y también yo vengo de otro tipo de ideas en que creo mucho en una especie como de... Tengo una fe ciega en los momentos justamente de andar a tientas en la práctica y de que haya momentos en que no sepas muy bien lo que estás haciendo y que eso está bien, ¿no? Y cómo el hacer que cómo el propio hacer te va delimitando lo que estás haciendo. Entonces esto entraba profundamente en contraste con las ideas de Dos Mares, que se fundamentan como decía, en una práctica más discursiva. Y este contraste justamente lo que me ha llevado a entender es que quizás es interesante y que me sirve como herramienta el hecho de delimitar con palabras la práctica para justamente después poder borrar ese círculo que he trazado primero, ¿no? Y cómo ese trazar me da pistas de cómo se va formando esa práctica. Como que de algún modo acotar un campo de búsqueda que ya no es hacia algo expansivo, sino que tiende hacia cambiar una dirección, ¿no? Ir en vertical. Y bueno, se han dado estas tensiones irresueltas, ¿no? Entre una especie como de sometimiento y resistencia a ciertas metodologías, pero creo que plegarse a una metodología de otro es justamente gracias a esa tensión donde se han podido producir los aprendizajes, ¿no? Y esta cuestión metodológica de la tensión o de lo dual, como os decía antes, sí me he dado cuenta también que es algo que aparece constantemente en mi obra, esta idea de algo no irresuelto, algo que está en movimiento pero está estático, algo que puede ser tremendamente barroco pero que a la vez utiliza unos lenguajes muy mínimos. Y cuando estuve en Marsella también contacté con una asociación que se llama Perpetuum Mobile y es una asociación que se dedica a trabajar desde la kinestesia y el Feldenkrais, que el Feldenkrais también por muchas cosas ha sido algo que se me ha ido repitiendo pues, a través de la práctica de John-Miquel Euba, de Yael Davis. Bueno, y es una práctica que justamente trabaja con la idea de la imaginación y de producir imagen del cuerpo a través de la imaginación. Y bueno, como yo considero que mi trabajo tiene que ver
con producir imágenes, ¿no? Bueno, mi profesora de Feldenkrais, Nathalie, decía algo que me interesó mucho y tiene que ver justamente con esta idea de la tensión y del potencial de movimiento, ¿no? Y ella dice que el potencial de movimiento está justamente donde el movimiento es reversible y donde hay una tensión donde justamente no es entendida como un conflicto, sino como una disponibilidad. Entonces, bueno, creo que esto es importante en cuanto a entender que para mí finalmente el estar fuera de donde yo habitualmente trabajo, ¿no? y que me confronten con mis métodos de trabajo, me los cuestionen, me ha disparado una serie de recursos que de otro modo creo que no había explorado. En vez de sumergirme en procesos más largos de producción, que suelen ser muy lentos, sí que me he visto en el hecho de quizás no disponer o no, bueno, de estar forzada a esta fase como de investigación, ¿no? Como explorar otras herramientas y ver qué herramientas tengo yo para pensar y para investigar y desarrollarlas desde ahí. Desde ahí he desarrollado una práctica de escritura muy profusa durante la residencia y también una experimentación muy inmediata del cuerpo y el vídeo, que es algo como que me interesa seguir investigando, esta idea de la imagen más bruta. Y bueno, también me ha llevado a pensar qué estrategias y qué herramientas recursivas tengo y he venido desarrollando a lo largo de mi práctica. Entonces, bueno, en Marsella he seguido explorando con estas cuestiones del dibujo, realizando variaciones desde establecer esas herramientas que utilizo, que pueden ser pues, la yuxtaposición o la fragmentación, el pliegue, la repetición. Y he también sacado como cosas del cajón que tenía muy bien enterradas, cosas que no me gustaban, ¿no? O que había realizado y que luego y Ronald muy pacientemente me han dicho, sácalas, vamos a verlas, ¿no? Y vamos a mirar qué tienes aquí, porque a esto que no estás queriendo mirar, igual ahora desde donde estás, puedes revisarlo y puedes sacar algo que desde lo que seguir. Y bueno, no me quiero extender mucho más porque creo que ya se nos acaba el tiempo, pero bueno, me quedaría con esta idea sobre todo de la disponibilidad y del mantener la tensión, ¿no?